Bueno, buenas tardes. Alegría, honor volver a estar acá en este escenario después de haber hecho mi exposición. Primero que nada voy a presentar a los panelistas y ya después hago la introducción. Pero bueno, tenemos acá 3 actores que están protagonizando las finanzas sostenibles. Ayer yo planteé un poco que la gran inquietud que yo tengo con la sostenibilidad es quién la paga o cómo se paga. Y por eso me apasiona y me intriga tanto este tema de las finanzas sostenibles, del cual me siento contento de estar contribuyendo desde mi rol profesional también. Así que ahora vamos a meternos de lleno en eso con 3 actores del ecosistema local de Paraguay que ya están protagonizando las finanzas sostenibles. Tenemos a Estela Maris Guillén, presidenta de AFD, gracias por sumarte. A Miguel Ángel Ríos Cáceres, gerente general de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay. Y a Sandro Wiens, gerente de redes y servicios de la cooperativa Ferheim Limitada de Paraguay. Así que, antes de comenzar con las preguntas, yo quería como hacer algunas consideraciones a todos los aquí presentes. En este sentido, bueno, Julia nos ayudó a ver esto de que empieza a haber corrientes de inversores interesados en generar impacto con inversiones más allá de modelos filantrópicos. Ahora en este panel nos vamos a meter en la banca tradicional, por decirlo de alguna manera, en el rol del sistema financiero que de vuelta, a partir de 2015, con la agenda de ODS y el Acuerdo de París, se redobló la expectativa sobre cómo movilizamos dinero para financiar los desafíos de sostenibilidad que tiene el planeta, ¿sí? Por ende, atención directa a los inversores, banca, compañías de seguros, fondos de inversión, que no es que se van a convertir en filántropos, sino que hay un tema reputacional, pero hay un tema de riesgo. Podemos invertir en proyectos en zonas de estrés hídrico que no garanticen el cuidado del agua. Entonces empezamos a ver que hay una necesidad de empezar a mostrar que los fondos que se invierten van a proyectos considerados verdes, sociales o sostenibles. Entonces ahí tenemos una primera cuestión a tener presente. Otra aclaración de este panel. Algunos dicen, bueno, finanzas sostenibles, yo no sé nada de finanzas. No importa. De hecho, todo el día de hoy apareció finanzas sostenibles porque todos hablaron de invertir, de recursos. Entonces, acá quienes pertenezcan a entidades financieras se van a sentir muy cómodos desde el lado de los desafíos como inversores que tienen. Y quienes no lo sean, el desafío y la invitación es cómo puedo hacer para pensar una estrategia de inversión sostenible para mi propia organización. ¿Sí? Acá varios los plantearon, acá vamos a tener un caso, entonces creo que está bueno pensarlo en esta perspectiva. ¿Sí? Y otra consideración es las inversiones o los bonos o las emisiones etiquetadas como verdes, sociales o sostenibles vienen aumentando en el mundo, o sea, cada vez más empezamos a ver flujos de dinero que se orientan a proyectos verdes, sociales o sostenibles. América Latina representa el 5% aproximadamente de las emisiones globales, así que viene creciendo, predomina lo verde, lo ambiental, pero aparece también lo social y lo sostenible creciendo. Lo sostenible combina ambas, lo verde y lo social. Entonces vamos viendo que eso es una tendencia creciente. Vamos viendo también la necesidad y el avance en la institucionalización de un sistema financiero, y esto involucra también a reguladores, a gobiernos, en cuanto a la institucionalidad. Por ejemplo, taxonomías que define cada país. México ya lo hizo y varios países en la región lo han hecho, lo están haciendo. De decir, bueno, para mi país este tipo de proyectos listados son cuestiones verdes, estas son sociales, estas son sostenibles. Y también empezamos a ver que el propio sistema bancario de cada país empieza también a comprometerse públicamente, y de ahí que ya tenemos más de 10 países con su mesa de finanzas sostenibles institucionalizada, promovida por organismos internacionales, en la cual los grandes protagonistas del sistema bancario de cada país se comprometen para llevar a la realidad esto, ¿sí? Una cultura de sostenibilidad, productos orientados a la sostenibilidad y un análisis de riesgos ambientales y sociales. Así que, dicho todas estas precisiones, no gasto más tiempo de mi parte y vamos a escuchar a los protagonistas, ¿sí? En primer lugar, bueno, Estela Maris, ¿cuál es el rol de AFD en las finanzas sostenibles en Paraguay? Muy buenas tardes a todos y a todas. Encantada de compartir este espacio con ustedes, por supuesto a ADEC
Un agradecimiento especial por invitarnos a ser parte de este espacio. Bueno, la Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de segundo piso. Vamos a comenzar explicando un poco qué hacemos para después ir un poco a la misión. Nosotros diseñamos líneas de financiamiento, trabajamos con fondos de garantía que permiten una mejora en la inclusión financiera y también legalmente estamos permitido el manejo de negocios fiduciarios. Son como 3 grandes líneas. Normalmente nos conocen mucho por las líneas de financiamiento, pero adicionalmente también somos ya grandes inversores por estos negocios financieros que manejamos. También aportamos mucho a la profundización del mercado financiero. No trabajamos directamente con las personas, pero sí trabajamos para las personas. Y me gusta decir que la AFD es una entidad visionaria dentro del sistema público, porque su naturaleza misma hace que tenga que ir a donde el sistema financiero privado todavía no se anima a ir. Y cuando hablamos de sostenibilidad, nuestra misión tiene todo que ver con el impulso de la sostenibilidad, desde la creación de líneas específicas con los plazos que requieren los negocios enfocados a la sostenibilidad, ya sea ambiental o social, pero también con condiciones un poco más ventajosas en términos de tasas. Adicionalmente, a través de nuestras alianzas, solemos traccionar asistencia técnica para el sistema financiero, que son nuestras aliadas, para que comiencen a incorporar los conocimientos requeridos como para impulsar las finanzas sostenibles. Ese concepto que a veces parece etéreo, pero que yo creo que cada vez está más vigente. Desde las líneas de financiamiento puedo hablar un poco de qué es lo que estamos ya diseñando en la AFD. Tenemos una línea de reforestación. Hace 8 años lo veníamos pensando y desarrollando y bueno, hoy esa línea hace posible que impulsemos un sector que hoy se convierte en un motor de la economía y que incorpora todos estos criterios ESG que ustedes manejan. Por el otro lado, también tenemos recientemente co-creado, digamos, con muchos aliados, un producto orientado al agro, pero con esta mirada de buenas prácticas. Y también podría decir el bien conocido producto de eficiencia energética para la industria. O sea, estamos como en una línea verde tratando de incorporar cada vez más a los aliados en este sentido. Por el otro lado, como cuando hablamos de sostenibilidad, también hablamos de equidad. En la línea de garantías también hemos desarrollado fondos de garantía específicos para mujeres, donde bajamos un poco la brecha de inclusión financiera a mujeres cabezas de empresas de pymes, ¿verdad? Y por el otro lado, que yo creo que por ahí queremos mirar un poco el desarrollo del mercado financiero, también fuimos la primera entidad pública en hacer una emisión en bonos sostenibles. Entonces, un poco en esa línea te diría que está trabajando la AFD. Ahora voy a hablar con esa emisión porque es algo bastante innovador y destacado aquí en Paraguay, en la región inclusive. Así que gracias, Estela. Miguel, ¿qué es la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay? ¿A quiénes involucra? ¿Para qué existe? Contanos un poco acá a los aquí presentes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a la ADEC y todos los aliados estratégicos. Gracias por la pregunta, Lucas. Quiero hacer un poco de historia de dónde nace la Mesa de Finanzas Sostenibles. En el año 2012, los bancos empezaron a ver la sostenibilidad tiene que ser ya no solamente económica, tiene que ir de la mano con la sostenibilidad ambiental y social. Entonces se juntaron y dijeron, necesitamos cómo crear y ser partícipe de esto. No somos competencia en algunos esquemas financieros, pero somos complementarios en otras, ¿verdad? Si queremos que la economía realmente crezca de forma a apoyar la economía nacional, tenemos que hacer el esfuerzo que esto sea sostenible. Ambiental primeramente, porque ese fue el foco primero, y después social. Después se juntaron, ¿verdad? Esto fue en el año 2012. Como te das cuenta, en 2015 fueron impulsados otros proyectos grandes, mesas de finanzas de otros lugares, otras regiones, y nosotros, digamos, fuimos pioneros en eso, dentro de lo que es la finanza sostenible en Paraguay. ¿Con qué empezamos nosotros? Y primero hablar de qué es sostenibilidad. En el 2016 se creó el primer SARAS, que es Sistema de Análisis de Riesgo
ambiental y social, y eso se fue impartiendo en todas las entidades financieras. Ya tenían un criterio por el cual otorgar un crédito. Estamos hablando más bien de la parte productiva, porque ahí está el riesgo y la eficiencia mayor. A partir de 2016 se creó también guías. ¿Qué son las guías? Y son mejores prácticas para otorgar a ciertos sectores. Se empezó con ganadería, 2016, 2017 agricultura, 2018 agroindustrial. Entonces fuimos trabajando en ese aspecto. Entonces me decís, ¿qué es la Mesa de Finanzas Sostenibles? Y es una mesa integrada por entidades financieras oficiales y por otro lado privados. Entonces acá le tenemos a la AFD, que es también parte de la mesa de finanzas, y entre todos queremos trabajar en ese proceso. Entonces cuando estamos hablando, es una plataforma, aparte de todo esto, aparte de trabajar entre entidades financieras internamente, trabajamos con el gobierno, trabajamos con el Banco Central, trabajamos con el MADES, con el Infona, trabajamos muy de cerca con las multilaterales, porque en algún momento las multilaterales en el 2012 también decían, si quieren ustedes tener algún tipo de beneficio, préstamo a largo plazo, también debería cumplir ciertos requerimientos. Es lo que todos ustedes estaban diciendo ayer. Yo ayer estuve a la mañana y estaba escuchando, y básicamente si tenemos la estructura como para poder prestar plata, los bancos quieren prestar plata, pero esto tiene que ser sostenible de los 3 puntos de vista. O sea, todos queremos hacer negocio, pero queremos confiar en que ese proyecto va a funcionar y tiene que tener los 3 elementos. Entonces, básicamente te respondo que es una plataforma, la Mesa de Finanzas, de aliados estratégicos tratando de trabajar por la economía del país en general. Perfecto, clarísimo. De hecho, como dije hace un ratito, hay más de 10, cada país, ya más de 10 países de la región tienen estas mesas análogas que convocan a los protagonistas del sistema bancario financiero de cada país. De hecho, hay una iniciativa articulada por el BID Invest, que es un poco impulsor de estos espacios, una página web que se llama Enlaces LAC, que es una página web que nuclea a 10 de estas redes, está incluida Paraguay, por supuesto, así que hay quienes estén interesados pueden verlo. Y el otro comentario en relación a esto es entender que, un poco de vuelta, la mirada del riesgo y de la oportunidad. Veníamos antes avanzando con esto de no te voy a prestar sí, y ahora las finanzas sostenibles como que de alguna manera buscan que eso esté garantizado, que si tu negocio va a generar un impacto negativo, significativo, ambiental o social, yo puedo condicionar hasta no prestarte. Eso es como lo que veníamos antes. Las finanzas sostenibles agrega como la mirada propositiva de queremos ir directo a estos proyectos de impacto positivo, ¿sí? Entonces, para meterme a esta mirada del impacto positivo, tenemos acá un protagonista, porque Julio un poco lo planteaba, esto del Tinder de finanzas sostenibles. A veces están los inversores, los bancos, y dicen, bueno, pero no tenemos los proyectos verdes o sociales. Y a veces las organizaciones dicen, sí, pero yo fui al banco y nadie me dijo nada. O sea, tenemos siempre a veces esa falta de entendimiento. Así que, en primer lugar, antes que nos cuentes la experiencia de financiamiento que han tenido para paneles solares, contanos en primer lugar, presentanos la cooperativa, cuántas personas alcanza, su impacto social, su compromiso ambiental, como para entender la entidad antes de que nos cuentes el fondeo. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por este espacio. Por la oportunidad de compartir nuestra experiencia. La cooperativa Fernheim fue fundada en el año 1931 por colonos, por migrantes originarios de Europa. Tiene una larga historia, es una de las primeras cooperativas y está ubicada en el centro del Chaco central, o sea, del Chaco en la región occidental de nuestro país, a una distancia de 450 kilómetros de la capital. Hoy en día la cooperativa cuenta con 2.500 socios. La actividad principal es la agroganadería, pero también tiene algunas industrias donde procesa los productos agroindustriales y también ofrece además de eso algunos servicios a sus socios y a personas en su alrededor. Uno de estos servicios que la cooperativa ofrece ya también casi desde el inicio
es el servicio de la energía. La cooperativa durante sus primeros años, en realidad hasta el año 1998, produjo su propia energía mediante calderas y turbinas a vapor. En 1998 llega la línea de la ANDE, o la Red Nacional de Energía, y bajo un contrato se conecta nuestra red de la cooperativa al sistema nacional, y la cooperativa sigue distribuyendo la energía a sus socios y a sus clientes. Hoy en día tenemos 7.500 clientes de energía, alcanzando una población de aproximadamente 25.000 personas. Tenemos 2.300 kilómetros en líneas que estamos manteniendo, o sea que construimos en algún momento y que estamos manteniendo hasta hoy en día. Y resulta que el Chaco está atravesando por una crisis energética. Tuvimos hace 2 años atrás, empezó el problema donde la demanda superó en un 20% la capacidad de transmisión de las líneas eléctricas. Esto nos obligó otra vez a generar energía, y para eso implementamos los motores generadores diésel que teníamos, y esta situación nos llevó a trabajar en un proyecto en una planta solar piloto en el año 2022 de 1 megawatt, que gracias a los buenos resultados que tuvimos, pudimos ampliar a 4 megawatts el año pasado, y tenemos hoy en día esa planta de 4 megawatts que suministra energía prácticamente a 1.200 clientes. Quiero aclarar que la energía solar no va dirigida a un grupo de clientes específicos, sino la energía solar se inyecta en nuestra red y beneficia a todos nuestros clientes. Muy bueno. Bueno, ahora en breve vuelvo y nos vas a contar cómo financiaron eso, porque es la gran pregunta que todos tenemos, cómo se financian estas cosas. Pero vuelvo a vos, Estela, y terminaste tu primera intervención con esta emisión del bono sostenible que fue pionera acá en Paraguay en 2023. Contanos qué significa eso, cuál ha sido este camino, cómo viene en este camino y qué significa una emisión sostenible, cómo se mide, cómo se ve el impacto. Bueno, realmente en el 2022 comenzamos a trabajar la intención de ser los primeros en emitir un bono. El bono básicamente es un instrumento financiero, yo creo que todos lo saben, pero para la AFD, ¿qué significa emitir un bono? Es una forma, es una fuente de financiamiento para poder volver a repasar estos recursos y financiar una serie de productos o sectores a los que nosotros queremos impactar. Entonces, ya lo veníamos haciendo de manera tradicional históricamente, pero tomamos la decisión de comenzar a ser los primeros en emitir bonos ODS. Y el camino, por supuesto, al ser los primeros, a veces no es tan rápido, por eso señalo que trabajamos un buen tiempo. Detrás de cada inversión o detrás de cada transacción financiera siempre hay un elemento que sopesa esa transacción, y es la confianza. Y detrás de la confianza tenemos que trabajar elementos para que nuestros inversores estén dispuestos a entregarnos ese dinero, y en este caso en particular, cuando hablamos de bonos sostenibles, nosotros hacemos un compromiso como entidad de utilizar esos recursos en un objetivo específico. Como tomamos la decisión de hacer un bono ODS, este bono ODS digamos que abarca 2 categorías, podían ser la categoría social o la categoría verde. En el camino nos fuimos dando cuenta de que realmente la AFD hace tiempo hacía inversión sostenible. Porque ¿cómo comienza esta historia de los bonos sostenibles? Tenemos que preparar un marco, o sea, tenemos que definir qué se va a entender como una inversión sostenible. Pero esa definición no sale solo de nosotros. Nosotros requerimos de vuelta una opinión certificada, una certificadora que audite que esos criterios
van a ser entendidos por todas las partes como sostenibles. O sea, es un proceso de mucho aprendizaje. A eso le llamamos la segunda opinión. Bueno, ahí tuvimos apoyo de GGGI, quien nos acompañó en todo este camino de preparación. Y en ese camino de preparación, como les decía, tuvimos una hermosa sorpresa y nos dimos cuenta que prácticamente todos los productos financieros que había diseñado ya hace tiempo la AFD cuadraban específicamente bajo las dos categorías, tanto sociales como verdes. Luego, por supuesto, tuvimos que ir a la Comisión Nacional de Valores, expresarles un poco nuestra voluntad y con eso también incorporar a otra gente que quiera desarrollar ese marco. Una vez hecho esto, nos animamos y nos lanzamos a la emisión y bueno, hoy después de esa primera emisión tenemos ya 5 emisiones, la próxima semana viene la sexta y tenemos ya en términos de valor 87 millones de dólares emitidos. Entonces, realmente es una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista para la institución, pero por sobre todo nosotros queríamos señalizar que el Paraguay ya viene haciendo inversión de impacto y también incorporar estos elementos y este instrumento, disponibilizar un instrumento diferente en el mercado financiero para aquellos inversionistas que hoy tienen ese deseo, pero que hasta ahora no podían tener esa opción para invertir. Muy bueno. Una pregunta muy puntual. Hablabas esto de la confianza y de que alguien acreditó que esos fondos iban destinados a proyectos sostenibles. ¿Y eso cómo rinden cuentas, así muy sencillamente? Sí, claro. Por supuesto, este tipo de instrumentos requiere también un nivel de reporting mucho más exigente que los bonos tradicionales. Nosotros al hacer estas emisiones nos comprometemos con nuestros inversores a hacer un reporte anual que también va a estar certificado de que esos recursos tienen la trazabilidad y la transparencia de haber sido dirigidos a los fines a los cuales nosotros nos comprometimos. Muy bueno, gracias. Miguel, vuelvo a vos. ¿En qué proyectos está trabajando? Algo contaste en la historia, pero bueno, ¿en qué está trabajando y en qué está actualmente la mesa? Bueno, gracias por la pregunta, Lucas. La mesa siempre está trabajando en algún tipo de proyecto, ¿verdad? Más todavía cuando tenemos reglamentaciones nuevas. Ahora estamos teniendo con la taxonomía que salió a principios de año, donde rige básicamente los lineamientos generales y que es transversal a toda la economía, donde define qué es verde, qué no es verde y basa niveles de cumplimiento. Entonces eso hay que incorporar aún en los bancos. Por otro lado también estamos en riesgo climático, emitido por el Banco Central ahora en el mes de junio. Entonces esos son los grandes proyectos nuevos. Pero después ya estamos trabajando en todo lo que es tecnología, porque como sabrás, los bancos también son compartícipes para que las reglamentaciones se cumplan. Esto, por ejemplo, el Infona saca una ley, o el Congreso saca una ley de deforestación cero en lo que es el sector, la región oriental, y en la occidental tiene parámetros. Entonces, eso la mesa de finanzas, a través de los miembros, hacen controles. Entonces, trabajamos en la implementación de tecnología como para que esto sea sostenible. Después tenemos, ahora está saliendo también lo que es el mercado de carbono, que también los bancos tienen que estar preparados como para financiar esto. Tenemos lo que es inversiones forestales. Entonces, detrás de esto hay mucha capacitación, mucho taller interno y también hacemos foros. Entonces, hacemos como con los aliados estratégicos, por eso nosotros no trabajamos solo, ¿verdad? Queremos trabajar con todos, de forma que esto, así como hizo la ADEC, que está haciendo ahora, empezar a hablar de esto que es sostenible. Y solamente entre todos vamos a poder hacer eso. En eso básicamente estamos hoy día. Perfecto. Y destaco nuevamente este enfoque cooperativo, porque de vuelta son los bancos que de alguna manera compiten en el mercado, pero que en esto están todos subiendo la vara. Creo que es un desafío interesante y me gusta ver en América Latina en general lo que está pasando con las entidades bancarias. Competimos, pero en esto estamos cooperando, estamos compartiendo buenas prácticas y estamos queriendo que todos suban en estos desafíos de avanzar con finanzas sostenibles. Vuelvo a vos, Sandro, y ahora lo que sí me interesa, porque es la gran pregunta, es
¿Qué tan fácil, qué tan difícil es poder acceder al financiamiento, en este caso para el parque solar? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Que fue algo muy complejo? ¿Fue algo muy sencillo? Contanos todo lo que nos quieras decir. Sí, la construcción del parque solar fue un desafío muy hermoso para nosotros, como fue el primer parque solar de ese tamaño en nuestro país. Fue algo innovador que motivó a todo el equipo a trabajar en ese proyecto y pudimos hacer prácticamente el proyecto, el desarrollo, el diseño, la construcción con nuestra propia gente, y eso fue muy lindo ver las capacidades de cada uno y también la predisposición del equipo financiero. Pero antes de eso quizás quiero mencionar también ese efecto positivo que tuvo ese proyecto, el interés que despertó en nuestros socios y también en las cooperativas vecinas. Tuvo un efecto muy positivo. Eso nos animó a seguir invirtiendo en esa tecnología, animó a las otras cooperativas a construir también plantas, de tal modo que hoy en día tenemos en el Chaco 10 megawatts instalados en parque solar, y eso significa un ahorro muy grande de combustible. El año 2023 a 2024 quemamos 1,5 millones de litros de gasoil para sostener el sistema eléctrico, y con estas inversiones podemos ahorrar hasta 1 millón de litros por año. Y bueno, lo que nos sorprendió mucho en cuanto a la financiación es que el sistema financiero estaba muy abierto, muy predispuesto a financiar este proyecto. Había un gran interés en este proyecto, y nosotros siempre decimos que esta inversión en plantas solares en realidad son inversiones bastante seguras, porque el sol sale todos los días y la energía vamos a necesitar también en los próximos años y mucho más que hoy en día. Entonces, ya mirando con una visión futura, dijimos que esto no puede fallar. Y cuando buscamos la financiación, encontramos en el Banco Itaú, un banco que nos acompañó, que mostró mucho interés también en el proyecto y que nos asesoró en toda la parte de documentación con las licencias ambientales y todo lo necesario para que realmente pudimos hacer el proyecto. Muy bueno, felicitaciones. Creo que sin duda es interesante esta preparación y el acompañamiento para poder tener la capacidad de presentar esta documentación y avanzar en la obtención de fondos. Así que enhorabuena en ese sentido. Y también un poco en esto que decías, vuelvo a esto del rol de la banca, pero también casi como un imperativo, y de hecho acá hay muchos estudiantes del posgrado, hay muchas personas formándose en este tema, y creo que está bueno empezar a ver los mensajes, las comunicaciones o inclusive los reportes de sostenibilidad de los bancos, y van a empezar a ver que empieza a estar esto de mostrar, qué porcentaje de préstamos verdes tengo. O sea, empezamos a ver que más allá de la cultura responsable, de la inclusión financiera, empieza a estar este desafío de empezar a mostrar cuánto direccioné y a quién en proyectos verdes, sociales o sostenibles. Y en relación a esto, las categorías de la taxonomía, energía renovable viene siendo en general como lo más financiado hasta ahora por las finanzas sostenibles, pero afortunadamente aparecen otras categorías y invito obviamente a que conozcan la taxonomía local y evalúen las taxonomías de otros países, pero empezamos a ver que es muy amplio el alcance de lo que podemos considerar como verde. Así que enhorabuena que empezamos a ver que hay un montón de categorías, inclusive hoy a la mañana se hablaba de economía circular, se hablaba de agua. Está bueno ver que hay espacio para todas en la medida en que puedan demostrar con indicadores muy concretos qué mejora y qué incidencia tiene para bien en lo ambiental y o en lo social. Así que, volvemos a otra ronda de preguntas. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en este camino? ¿Cómo ves el rol de AFEDEA 2030 como horizonte de la agenda de los ODS?
Cuando me hablas de desafío, lo primero que viene a mi mente es el escalamiento, ¿verdad? Porque hoy estamos viendo, como vos bien decías, muchos ejemplos muy motivadores. Desde la AFD también estamos acompañando al Chaco, como decía Sandro, es un lugar que ha crecido en su industrialización, que requiere mucha energía. Estamos financiando paneles con baterías en las viviendas para reducir un poco la carga de la red. Entonces, estamos viendo también hacia el lado de cambios de hornos con uso de leña, pero lo que todavía no vemos, y yo creo que acá con la Mesa de Finanzas Sostenibles estamos trabajando mucho eso, es cómo escalar que estos casos no sean unicornios y que realmente pasen a ser lo más común que vemos, ¿verdad? Y en ese sentido, desde la AFD, estamos tratando de incorporar tecnología para el reporte, para que esos reportes que son más exigentes, no vamos a decirlo de otra manera, se puedan hacer de manera más automática, tratando de incorporar conocimientos a los equipos técnicos de los bancos para que desde sus equipos de riesgo y comercial entiendan la naturaleza de lo sostenible y que los mismos bancos entiendan que a la hora de medir el impacto y la rentabilidad, incorporen estos elementos también de ganancia de impacto social y ambiental. Y por supuesto, cuando hablo de la AFD, no puedo dejar de mirar a mis fondeadores, porque yo soy como, si yo me viera como gráficamente, yo soy como un canal. Y los fondeadores ciertamente hoy están incentivando mucho la inversión sostenible, tratando de poner o poniendo algunas cláusulas que muchas veces hacen que esa inversión termine generando una barrera tan alta que no llega finalmente a su fin. Entonces también estamos trabajando con los fondeadores de primer nivel, ya sean inversores o multilaterales, en que cuando ellos diseñen sus líneas de financiamiento realmente lo hagan mirando un poco las realidades y las velocidades de desarrollo que tiene cada país. Porque no quiero decir que no haya una buena intención, están diseñando sus incentivos y creo que es totalmente válido, pero cuando los incentivos pesan tanto o generan una barrera, terminan no llegando al fin, que es que suceda esa inversión y que genere impacto. Bueno, entonces un poco por ahí veo los desafíos y dónde veo a la AFD en el 2030 y como uno de los principales impulsores de las finanzas sostenibles. Genial, que así sea, me encanta. Miguel, ¿cuáles son los aspectos más desafiantes para las entidades financieras en este compromiso con las finanzas sostenibles? Porque este también es un tema en ebullición. Si volvemos el año que viene, este tema va a tener muchas novedades. O sea, los temas de sostenibilidad todo el tiempo nos están dando novedades. Finanzas sostenibles es uno. ¿Cuáles son los desafíos, como lo que vos ves que es capacidad institucional, cultura organizacional, tecnología, un poco lo mencionaste? ¿Y cómo ves las finanzas sostenibles en Paraguay hacia 2030? A ver, yo creo que la economía en sí va a ir creciendo, es un desafío. Yo creo que hemos demostrado en Paraguay que sí se puede, un crecimiento más o menos de 3,8, 4. Y cómo lo vemos a la finanza sostenible, y yo creo que apuntalando todo eso. Acaba de hablar Sandro de que en un banco le dieron soporte técnico. Los bancos hoy tienen, cada uno de los bancos tienen ingenieros ambientales. Eso en la parte de riesgo. Y también tiene ingenieros ambientales en las puntas como comerciales. O sea, ya están mirando de otra forma como el negocio más sostenible. Ahora, ¿cómo hacemos esto más sostenible? También dijeron en el panel anterior de que hay mucho dinero por fuera. Hay mucho. Acá también ayer escuché que dijeron, somos pocos todavía las empresas que estamos cumpliendo 100%. Esas barreras de estructura son las que están limitando aún que lleguen los créditos a las empresas. Yo creo que eso es una barrera fuerte que todavía hay que empezar a trabajar. Como digo, de los bancos se está impulsando, están las formalizaciones, se están también controlando de los bancos. Entonces, creo que todavía hay un proceso largo. Con las nuevas leyes que mencioné, yo creo que eso va a dinamizar aún más. Pero lo veo apuntalando a la Mesa de Finanzas Sostenibles y a toda la entidad financiera el crecimiento del país. Perfecto. Solamente como un tema más, ¿verdad? Sí. Hoy prácticamente el 100% de la cartera financiada
están siendo a través de los bancos y tienen estos criterios, están dentro de la mesa y tienen los criterios de sustentabilidad. Muy bueno. Y Sandro, bueno, ¿qué recomendarías a otras organizaciones que están pensando alternativas para financiar sus proyectos verdes, sociales o sostenibles? ¿Y cómo ves la cooperativa y las finanzas sostenibles en Paraguay hacia 2030? ¿Qué imaginas? Bueno, como ya se mencionó, muchas veces esos proyectos no tienen un margen muy alto de rentabilidad o en algunos casos inclusive no demuestran rentabilidad. Entonces, lo que nosotros hicimos es sumar los beneficios de ese proyecto, no solamente ver cuánto me voy a ahorrar en energía. En nuestro caso fue cuánto voy a ahorrar en combustible, cuánto va a mejorar mi servicio de energía, cuánto me cuesta no tener energía. El mensaje que transmitimos como empresa, en nuestro caso en la parte energética es una inversión para 30 años, entonces apostar un poco al futuro. Y realmente lo que yo recomiendo es cuando uno tiene un proyecto sostenible, uno tiene que estar convencido del proyecto. Una vez que uno está convencido y sabe por qué lo quiere hacer, el siguiente paso es entender y buscar la mejor solución técnica. Muchas veces hay muchas ideas o soluciones, pero es importante que la empresa entienda bien el problema y la solución técnica. Nadie más conoce tan bien tu problema como tú mismo. Y si empiezas a entender y buscar alternativas, porque lastimosamente hay empresas que han usado el término verde o sostenible para hacer negocios únicamente y no tienen un interés verdadero en solucionar el problema. Teniendo esos dos puntos, estar convencido, tener una buena solución técnica, creo que ahí es importante ya buscar una financiación adecuada y uno tiene que también tener claro qué financiación necesito, cómo es mi proyecto. Es un proyecto a largo plazo, necesito que me den años de gracia, qué otros beneficios adicionales voy a tener y con eso convencer también al banco o a la entidad financiera y buscar una entidad financiera que también se interesa y que entienda el proyecto de fondo. Porque son proyectos a largo plazo, pero yo creo que tienen mucho futuro y yo animo a cada empresa o organización que tiene esos proyectos. Muchas veces la solución no es tan complicada como la nos imaginamos. Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres por estos testimonios reales de lo que está ocurriendo en el ecosistema de finanzas sostenibles en Paraguay. Verán que están ocurriendo cosas y van a seguir ocurriendo porque este tema no para en América Latina. Creo que es interesante y hago la conexión, uno de los puntos en relación a mi disertación ayer de la consistencia del propósito. Necesitamos que las organizaciones tengan sustento de información, de medición para que sea factible después la presentación de una propuesta a una entidad, a un financiador, porque puede ser muy linda la intención, pero si no tenemos organizados procesos, políticas, métricas, queda ahí, la puerta no se abre del todo. Entonces esa es una recomendación de la mirada integral de la sostenibilidad. Y lo último, yo desde hace 2 días que estoy maravillado con estos dibujos. ¿Dónde está Ausi Martínez? Que es la... Ah, bueno, me encanta. Acá quedó el mural de lo que estuvimos conversando. Y lo último es, está bueno también que cada uno de vuelta, quienes están en entidades financieras y bancarias, un poco acá con la mesa vemos por dónde pasa la conversación, pero quienes no están y están en organizaciones, en empresas de cualquier rubro, creo que está bueno llevarse esto de pensar las inversiones que hace la organización y también pensar en una mirada un poco más amplia. Vos lo dijiste, Estela Maris, cambiar una maquinaria a veces es un cambio por una mejora tecnológica, pero muchas veces esa maquinaria tiene un impacto evidente en eficiencia energética y esa inversión ya la podemos casi considerar con el tilde de verde. Entonces, creo que está bueno empezar a mirar
en sus propias organizaciones a dónde están direccionando el dinero, porque de vuelta, para que sea verde, social o sostenible, es básicamente una promesa de que los fondos van a eso y no a otra cosa. Así que el desafío está planteado, hay mucho para seguir aprendiendo. Nuevamente gracias a todos ustedes.